Buenos días, señores. Continuamos con el proceso del desarme de este motor en la marca Bomber, Comba, FT Grafito y la Fratelli. Esas cuatro marcas comparten este tipo de motor. Como había nombrado en el video anterior, vamos a irlo desglosando, vamos a desarmarlo parte por parte, cómo se hace, qué hay que tener en cuenta. Lo desarmamos totalmente y voy a explicar, diagnosticar, enseñar cómo diagnosticamos cada parte del motor y nuevamente volvemos a armarlo. Obviamente en los siguientes videos vamos a ir armando y vamos a ir explicando paso a paso. En este video, ¿qué vamos a hacer? Obviamente ya el motor lo tenemos en un banco, ya lo hemos sacado del chasis. Vamos a iniciar quitando el carburador y vamos a desarmar todo lo que es cabeza de fuerza. Iniciamos, obviamente, quitando el carburador, dos tornillitos 10 milímetros, obviamente quitándole la caja del filtro. Hay muchas marcas. Nosotros pensamos que todos los motores son totalmente diferentes y no, hay muchas marcas que comparten el motor. Entonces, por eso estoy nombrando estas cuatro referencias. Son dos marcas, son tres marcas, porque Bomber y Comba es de Bajaj. Grafito es una marca mexicana, pero comparte el mismo motor. Fratelli es una marca italiana, comparte el mismo motor. Entonces el proceso es el mismo para este tipo de motores. Cuatro referencias diferentes, tres marcas, pero el proceso es el mismo. Iniciamos quitando tapaculatín. En el video anterior les había enseñado, iniciamos con la enseñanza de la calibración de las válvulas. Deben de tener en cuenta el diagnóstico de revisar los balancines que estén en buen estado. ¿Por qué? Me hacían una pregunta, un suscriptor me hacía una pregunta que él siempre calibraba, pero se descalibraban las válvulas. Calibro, prendo la moto y se descalibran las válvulas. ¿A qué se debe eso? Se debe a que los balancines están malos. Los balancines muchas veces tienen, dependiendo de la marca, tienen una canastilla. Esa canastilla se desgasta, obviamente, por más que tengamos constante lubricación, nada es eterno. Llega el momento que se desgasta. Al desgastarse, obviamente los valores ya no son los mismos. Entra un juego, un espacio entre los balancines. Ese espacio es el que nos hace que se nos descalibre las válvulas seguidas. Nosotros calibramos, prendemos y se descalibran. ¿Por qué? Porque el balancín tiene un desgaste. Este proceso muchas veces aplica en cualquier tipo de moto, no solamente en este tipo de marcas o referencias que estoy nombrando. No, el proceso es igual para todas las motos. Entonces, cuando nosotros estemos calibrando válvulas, debemos revisar muy bien los balancines.
Pegarle una miradita que no tenga movimientos diferentes fuera de lo normal de los balancines. Recuerden que este es un motor varillero. Él debe tener un movimiento de arriba hacia abajo, hacia los lados, que nosotros cojamos el balancín y lo movamos. En este caso, y en la mayoría de motos, cojamos el balancín y lo movamos hacia allá y hacia acá. Lo vamos a mover. Si tiene mucho juego, mucho exceso de movimiento, por ejemplo, este balancín tiene un movimiento hacia los lados, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo es normal. De arriba hacia abajo es normal, obviamente por su función, pero hacia los lados es el que no debe tener un movimiento muy milimétrico, que no tenga mucho. Este balancín ya tiene mucho movimiento. Eso hace que se nos descalibren las válvulas. Obviamente, si tenemos la capacidad, bajamos la pieza y la revisamos. ¿Cómo se baja esta pieza? ¿Cómo se revisa estos balancines? Sueltan estos dos tornillos, lo sueltan, sacan el pasador y el balancín ya sale. Si necesitamos cambiarlo. Si vamos a diagnosticarlo, obviamente necesitamos diagnosticarlo ahí encima. Entonces revisamos que los balancines no tengan un desgaste excesivo. Si por alguna razón el desgaste, por falta de lubricación, porque casi siempre esto es por falta de lubricación, o muchas veces es un 50 y 50. 50% a veces de falta de lubricación, otro 50% ya es un desgaste normal, ¿sí? Obviamente se desgastan también porque dejamos mucho tiempo el aceite. Cuando dejamos mucho tiempo el aceite, los componentes del aceite empiezan a escasearse. Y eso hace que nos afecte la lubricación. Puede llegarle aceite, pero el aceite ya no está protegiendo como antes. Entonces la idea es que nosotros cambiemos el aceite a sus horas para evitar ese tipo de desgastes. Hay que tener en cuenta los balancines. Cuando las válvulas se descalibran muy seguido, hay que tener en cuenta los balancines. Continuamos. Recuerden que este es un motor varillero. Si los vamos a cambiar, no hay problema. Al momento de instalarlos, vamos a instalar como queramos. De esta forma o de esta forma. Pero si vamos a utilizar los mismos balancines, recuerden que debemos marcarlos. Los vamos a marcar. ¿Cómo los quitamos? Así mismo los vamos a instalar. Tenemos en esta parte de la culata, nos encontramos con 4 tornillos, 12 milímetros. Vamos a soltarlos. En el momento no vamos a hablar mucho de torques. Cuando volvamos a armar el motor, voy a paso a paso, vamos a darle medidas de torque para este tipo de motores. Los 4 tornillos que llevan la culata con su arandela. Cuando nosotros quitamos el tornillo, va a quedar metida la arandela ahí. Debemos estar pendiente de todos esos pequeños detalles, que las arandelas las pongamos al momento de armar, o que esas arandelas
no se nos vaya a ir hacia el motor dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Cuatro tornillos con sus cuatro arandelas. Vamos a quitar este tornillo, que es el que asegura los balancines inferiores. Lo mismo, es un tornillo más largo y vamos a encontrar una arandela de bronce. Tornillo más largo con su arandela de bronce. Revisamos que no haya más tornillos. Sacamos la culata. En este video vamos a hacer algo, vamos a hacer el simple desarme. No va a ser muy largo el video. Vamos a hacer el simple desarme y el diagnóstico. Vamos a quitar el cilindro. Vamos a utilizar 8 milímetros, una copa 8 milímetros para quitar estos dos tornillos. Siempre recomiendo utilizar copas. Con una llave podemos quitarla, pero la llave muchas veces nos daña los cuadrantes de los tornillos. Entonces algo recomendable es conseguirnos una cajita. Si estamos aprendiendo, estamos incursionando en la mecánica, consigamos copas. Damos el empaque de culata. Conseguimos la cajita de herramienta para trabajar con copas. Acostumbrémonos a trabajar con copas. Si somos mecánicos, lo mismo. La herramienta adecuada para proteger los tornillos. ¿Por qué? Voy a dar aquí dos razones. Uno, cuidar los tornillos de no entregarle al cliente. Si es nuestra moto, lo mismo. O sea, si nosotros estamos aprendiendo la mecánica, hagamos de cuenta que nosotros somos los mecánicos de un taller. Y en el momento, así sea nuestra moto, en el momento es una moto de un cliente. Vamos a proteger los tornillos, que no le vayamos a dañar. Sobre todo este tipo de tornillos, los dos que quité son tornillos de lujo, son cromados, son tornillos de lujo. No le vayamos a dañar el cuadrante, más que es un tornillo que lo estamos viendo. Uno, es un tornillo muy visible y pues queda visiblemente un tornillo dañado, o sea, mal manipulado, mal trabajado. De frente vamos a dañar los tornillos. Dos, algo muy importante, que si le dañamos la cabeza al tornillo, vamos a bregar para sacarlo. Entonces, la idea es que protejamos la imagen del motor, que entreguemos un motor con los tornillos, así como los quitamos, entreguemos un motor con los tornillos en buen estado. Dos, no breguemos al momento de quitar los tornillos. Un tornillo con la cabeza rodada, pues se nos complica quitarlo.
Muchas veces tenemos que utilizar herramienta extractora de tornillo, entonces la idea no es esa, la idea es cuidar los tornillos para no irlos a dañar y pues que el cliente se vaya contento. Y si nuestra moto, pues obviamente cuidar nuestra moto. Algo que debemos tener en cuenta acá al momento de quitar el cilindro es que nos vamos a encontrar con unas guías. Tengan mucho cuidado con esas guías, que las guías no se vayan a caer dentro del motor si simplemente vamos a hacerle cambio de cilindro. Porque obviamente si van dentro del motor, si nos damos cuenta no hay problema. Se nos agranda el problema porque nos toca desarmar totalmente el motor. Pero si no nos damos cuenta, pues esas guías nos van a dañar el motor. Y algo a tener en cuenta es de que esas guías, la palabra lo dice, guía, nos da el centro exacto, la posición exacta de la culata en el cilindro. ¿Sí? Entonces son cositas a tener en cuenta al momento de un desarme o de armar un motor. Quitamos empaque, obviamente casi siempre estos empaques vienen algo pegados al cilindro. Muchas veces se pueden quitar fácilmente, como a veces toca ya quitarlos a pedazos. Entonces la idea es limpiar muy bien las partes del empaque. Vamos a limpiar muy bien, vamos a quitar el empaque totalmente. Como podemos observar acá, al momento de nosotros instalar el cilindro vamos a encontrar unas guías. Aquí tiene la otra guía. Esto es lo que yo les digo. Una guía quedó pegada allá, la otra quedó pegada acá en el cilindro. Entonces debemos de tener en cuenta esos pequeños detalles. Muchas veces nosotros armamos el cilindro y no nos queda sentando bien, nos queda atravesado, nos queda mal ubicado y es debido a esas guías. El cilindro tiene dos guías que van obviamente en la carcasa y la culata lleva dos guías para el cilindro, dos guías para la culata. Son guías que se salen muy fácil. Debemos de tener en cuenta esos pequeños detalles. Aquí podemos quitar con unas pinzas. Vamos a quitar el pistón. Aquí por este lado encontramos un pin. Un pincito que asegura el bulón o el pasador del pistón. Tener muy en cuenta de dónde quitan ustedes cada tornillo para que así mismo lo instalemos. Pequeño diagnóstico. Acá hasta aquí vamos a desarmar este motor. Vamos a diagnosticar el pistón. ¿O cómo se diagnostica un pistón? Cualquier moto. Vamos a revisar esta parte de acá. Se llama la falda del pistón.
Es una pieza, una parte muy importante en el pistón. Es donde nos demuestra cómo está trabajando el pistón, cómo está trabajando la biela. Si la biela está trabajando en buenas condiciones, si la biela está buena, ¿sí? Algo que debemos tener en cuenta siempre es revisar la biela. La biela debe tener un movimiento, de pronto usted la cogen y la revisan y debe tener milimétricamente, todo es milimétricamente, debe tener un movimiento hacia los lados, de esta forma, ¿sí? Milimétricamente. Si la cogemos de abajo hacia arriba, no debe tener ese movimiento. Si tiene ese movimiento, la biela toca cambiarla. Cuando bajemos al cigüeñal, vamos a explicar muy bien ese punto. Seguimos con el pistón. Aquí nos encontramos con la falda del pistón. Nos indica cómo está trabajando la biela. Si la biela está trabajando bien, el pistón va a tener un desgaste normal. Obviamente ahí se ve un pequeño desgaste, es normal. Sí, porque por más que haya lubricación, llega el momento que la pieza se desgasta. Entre mejor calidad sea el aceite y obviamente lo cambiemos a sus horas, porque puede ser un aceite muy fino, muy caro, pero si le damos mucho kilometraje, de nada nos sirve que el aceite sea finísimo. Entonces, la idea es cambiarlo a sus horas, un aceite bueno, buena calidad, no un aceite económico ni barato, ni que porque allí vale 2 pesos menos o $2 menos que en otro lado, lo vamos a comprar. No, por algo es más barato. Puede ser un aceite falso de mala calidad. Entonces la idea es comprar un aceite bueno y cambiarlo a sus horas, a su kilometraje. En la falda nos dice cómo está trabajando la biela. Si la biela está trabajando en buenas condiciones, va a haber un desgaste normal. Si la biela está trabajando mal, el pistón no lo va a reflejar. Se va a atravesar, va a trabajar recostado, lo que nosotros llamamos como que un pistón se recostó. Y muchas veces no es el pistón el que se recostó, el que está trabajando mal es la biela. Y la biela no lo representa por medio del pistón. En este caso, la biela está trabajando bien. Entonces, acá, si encontramos rayones excesivos, tiene que haber un desgaste normal. Obviamente aquí hay una sombra de desgaste. Una cosa es una sombra, otra cosa es que nosotros le pasemos la mano y veamos que el pistón está totalmente rayado. Obviamente hay que revisar también el cilindro. Si el cilindro lo vemos totalmente rayado, pasamos la mano, miramos, pasamos una toallita de mecánica. La toallita de mecánica es una toallita parecida como el papel higiénico, un poquito más resistente. O simplemente pasamos una valletilla que esté limpia, nada de tierra. Y miramos, limpiamos el exceso de aceite y vamos a mirar, vamos a palpar. Obviamente, visiblemente se ve si el cilindro está rayado. Si tenemos dudas, entonces, como les digo, una valletilla o una toallita de mecánica. Vamos a limpiar, vamos a revisar que el cilindro, cómo se encuentra, que no esté rayado, que las rayas que tenga no sean profundas. Pasamos la mano, pasamos el dedito y revisamos muy bien el cilindro. Entonces en el pistón nos vamos a fijar cómo está el pistón. Una cosa es una sombra de desgaste, que esto es lo que se ve ahí, es una sombra de desgaste. Otra cosa es que usted vea rayones excesivos. Si hay rayones, obviamente la moto está pasando aceite, está rayando, está echando humo. Entonces, ese es el diagnóstico que le vamos a hacer a la falda del pistón. Que no tenga desgastes prematuros, desgastes excesivos, que no esté demasiadamente rayado.
Repito, una cosa es una sombra de desgaste, otra cosa es que tenga rayones profundos. La culata. En la culata, ¿qué vamos a revisar? Que la culata esté trabajando bien. Aquí llamamos bien. Que no se haya torcido la culata. A eso llamamos bien. Muchas veces se tuerce por exceso de temperatura, porque el aceite se nos quedó sin aceite. Empieza a haber un desgaste, se torció por exceso de temperatura. ¿Qué vamos a hacer con la culata? ¿Cómo la vamos a revisar? Vamos a coger la culata en una parte plana. Vamos a limpiar el exceso de carboncillo que tenga. Vamos a coger una regla que esté totalmente plana, derecha, que no va a estar una regla torcida porque no hacemos nada. Nos va a fallar el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a coger una galga, la más delgadita que encontremos en el de las galgas. Bueno, en esta encontramos la 0.05. Obviamente hay otra más delgada. Vamos a tratar de pasarla. Esta es la forma de diagnosticar la culata. Si la culata está pandeada, está torcida. Vamos a tratar de pasar la galga. Si la galga pasa, no tiene que pasar, pero si pasa, la culata está pandeada. Ahí, la culata nos quede bien derecha y vamos a tratar de pasarla. A tratar de pasar la galga en esta parte. En cualquiera de las partes que esté la regla sentada. Si la galga pasa, la culata está mal. Vamos a buscar diferentes ángulos. Lo mismo. Vamos a tratar de pasar la galga. Aquí en esta parte la galga alcanza a pasar al otro lado. Al otro lado no alcanza a entrar una parte, pero no alcanza a pasar. Tiene una pequeña deformación, pero es muy mínima. No alcanza a pasar la galga. Buscamos diferentes ángulos. Lo mismo. Ahora, si nosotros no tenemos las galgas, obviamente si es un taller de mecánica, pues lo más lógico es que las tengamos. Si por X o Y razón no las tenemos, vamos a coger un pedazo de hoja que no esté arrugado y vamos a empezar a hacer el mismo proceso, a tratar de pasar la hoja. Lo mismo, si la hoja nos pasa, la culata
está pandeada. Vamos a empezar a buscar lo mismo, diferentes ángulos, porque la idea es diagnosticar totalmente la culata. No solamente la cámara de combustión, que de pronto esté pandeado, sino el resto de culata, acá en esta parte, donde sienta. Vamos a buscar deformaciones donde la culata sienta en el cilindro. Quinto esto, toda esta figura vamos a buscar deformaciones. Si en dado caso, como puede observar acá en esta parte, encontré una pequeña deformación, entra la puntica de la hoja, o lo mismo la galga, entra la punta de la galga, mas no alcanza a pasar al otro lado. Porque si llegara a pasar al otro lado, ya no es una cepillada, ya es una rectificada de culata. ¿Qué es una cepillada? Eso lo hace un torno, obviamente eso lo hace un torno. Si es muy mínima la deformación que tiene, vamos a pegarle una cepilladita. Es muy un milímetro le vamos a quitar. Y eso es como mucho. Pero si es demasiado, que la deformación de la culata, ya vamos a quitarle un milímetro, milímetro y medio. Eso nos lo dice. Nosotros le vamos a hacer la prueba de esta forma. Si encontramos que la culata está deformada, se la vamos a llevar al torno, a la rectificadora. Ellos ya son los encargados de decir cuánto vamos a desbastarle. Si nosotros manejamos, si tenemos un taller totalmente completo que manejamos rectificada, entonces ya nosotros vamos a decir, vamos a quitarle tanto, vamos a cepillar a tanto, vamos a quitarle tanto. De lo contrario, si es un taller pequeño y no manejamos la rectificadora, entonces vamos a llevarla a la rectificadora, vamos a decirle que la culata está algo pandeada, que necesitamos una cepillada, o que ellos nos ayuden revisando que yo la veo pandeada, pero que ellos me ayuden con el diagnóstico y que me digan cuánto es necesario quitarle, o una cepilladita o una desbastada. Señores, aquí les enseño el diagnóstico. Ya de pronto la rectificada ya es algo más profesional, algo más exacto, que no lo podemos hacer nosotros. Les voy a enseñar acá un pequeño truco cuando el desgaste es muy mínimo. Cuando el desgaste es muy mínimo, cuando encontramos una pequeña deformación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a conseguir una superficie totalmente plana. Ojo, debemos tener en cuenta que la superficie sea totalmente plana. Porque si la superficie está deformada, pues no hacemos nada, antes agravamos el problema. Vamos a una superficie plana, vamos a coger una lija 220 o una lija 320, puede ser muy mínima. Si nosotros encontramos que la culata está algo rayada o tiene, que tiene pequeños rayones acá, muy mínimos, que sean mínimos, o que tenga una pequeña deformación, vamos a coger una superficie plana, una lija 220 o 250 y vamos a limarla de esta forma, en círculos, Nunca vamos a hacer esto, no, en círculos. Vamos a coger la culata y vamos a empezar a limarla de esta forma, en círculos, hasta que nosotros veamos que desbastamos los rayones que tiene. Obviamente si son rayones muy mínimos,
que de pronto nos deje escapar compresión o de pronto haya una pérdida de compresión. Porque en esta parte pues obviamente no vamos a encontrar aceite ni nada, pero sí nos podemos, si hay pequeñas fisuras o cuando se rompe una válvula y daña la culata, eso ya es rectificada y ya dependiendo en clase de daño que le hayan hecho a la culata, aguanta la rectificada o ya toca cambiar la culata. Entonces, si son pequeñas fisuras, fisuras no, rayones, porque una cosa es una fisura, otra cosa es un rayón. Fisura es que está rota, eso ya no sirve, porque ya arreglar una culata con soldadura, eso ya es, mejor dicho, sale más barato cambiarla y que posiblemente no nos quede trabajando bien. Rayones, cuando los rayones son muy mínimos, vamos a pulirlos, ¿sí? De esa forma, una superficie plana, una lija 220 o 250 y vamos a empezar a girarla en círculos hasta que nos desbaste los pequeños rayones que tiene. Vuelvo y repito, si los rayones son muy mínimos, lo podemos hacer nosotros. Si ya los rayones son algo profundo, se la vamos a llevar a la rectificadora. Bueno, señores, hasta aquí vamos con este video. Próximo video voy a explicarles el sentado de válvulas, el diagnóstico de las válvulas, que las válvulas también hay que diagnosticarlas, vamos a aprender a sentar válvulas y vamos a hacer el proceso de los anillos, cómo anillar un pistón correctamente. Eso aplica para cualquier tipo de motos. Lo que yo estoy hablando acá no solamente es para esas 4 referencias que estoy nombrando, que es la Bomber 125, Comba 125 o 150, la Grafito FT 150, la Fratelli 125 o 150, el proceso es el mismo. Pero muchas veces todo lo que yo estoy hablando de la culata, de los anillos, del diagnóstico del pistón, aplica para cualquier tipo de moto, no importa la referencia o la marca. Entonces, señores, hasta aquí vamos con este video. Muchísimas gracias por su apoyo. Continuamos enseñando. Espero que cualquier duda me escriban. Yo con mucho gusto les ayudo. Muchísimas gracias nuevamente. Feliz día.